Realmente creí por 3 segundos que esa fiesta era para mí. Había globos dorados, olor a brigadeiro en el aire y hasta aquella canción cursi que mi madre siempre ponía en los cumpleaños familiares. Entré en la habitación con una sonrisa incómoda, pensando que después de años de ignorar mi cumpleaños, finalmente lo habían recordado. Pero entonces vi la pancarta. Felicitaciones, Amanda. ¿Y el pastel? Era su maldita cara impresa en fondant. En ese momento me sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada encima. El silencio dentro de mi pecho era tan fuerte que incluso ahogó el sonido de las felicitaciones que comenzaron segundos después. Mi nombre no apareció en ninguna parte. Ese día era mi cumpleaños. Lo único que podía pensar era, otra vez no, otra vez ella. ¿Y la peor parte? Todo eso había sido pagado con mi tarjeta de crédito. Ni siquiera sabía que tenía acceso. Me tomó 2 días entender cómo logró usar mi tarjeta. Juraba que fue algún tipo de error bancario, una clonación, algo que no involucraba a mi hermana. Pero la cuenta estaba allí, toda bonita y bonita. Tienda de globos, buffet, tienda de dulces, papelería, todo en los mismos días que Amanda había venido a visitarme. Visita, no, invasión. Ella entró en mi habitación, tomó mi billetera y tomó una foto del reverso de la tarjeta, donde está el código de seguridad. Así de simple. Y ahora allí estaba ella, riendo, alardeando, bailando con tacones en medio de la habitación, como si hubiera logrado algo. Mis padres, tomándome un selfie con ella, ni siquiera se dieron cuenta cuando me fui, ni siquiera me preguntaron por qué parecía que estaba muerto por dentro. La verdad es que allí a nadie le importó. Yo solo era el hermano funcional, el responsable, el que trabaja y paga las cuentas. Amanda fue el espectáculo y me cansé. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo, con la factura en la mano, leyendo y releyendo cada gasto como si fuera una bofetada en la cara. Pensé, ¿cómo puede alguien tener el coraje de hacerle esto a su propio hermano? Pero la respuesta era sencilla, siempre lo había hecho. Amanda creció escuchando que era especial, mientras que yo simplemente era el buen chico que no causa problemas. Ella mintió, rompió reglas, manipuló y al final todo fue culpa mía. Cuando ella reprobó la escuela, dijeron que era porque yo no la ayudaba lo suficiente. Cuando ella estrelló el auto de mi papá, fue mi culpa por no recogerla. Siempre me lo tragué todo, para mantener la paz. Siempre pensé que tragar era lo que hacía un buen hijo, pero esa mañana, mirando el resplandor de la vela en un pastel que ni siquiera era mío, sentí odio. Un odio tranquilo y calculado. Por primera vez pensé en hacer algo. Al día siguiente fui directamente a la comisaría. Tomé la factura, los recibos, las impresiones de sus mensajes agradeciéndome por las compras, como si hubiera sido un patrocinador voluntario. El empleado me miró de forma extraña cuando dije que quería presentar una denuncia ante la policía contra mi hermana. ¿Estás seguro?, preguntó, como si estuviera a punto de traicionar un pacto de sangre sagrado. Tuve, por primera vez, lo tenía. Me cansé de ser el escudo de la familia, la alfombra emocional de todos. Completé cada línea del informe como quien rompe un contrato de silencio. Luego fui a trabajar fingiendo que todo estaba bien. Nadie podía saber que estaba implosionando por dentro. ¿Y Amanda? Publicando historias con subtítulos como «Cosechamos lo que sembramos», como si fuera una coach de Instagram. Eso me puso enfermo. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. La primera llamada llegó 3 días después. Mi mamá, sin siquiera saludar, llegó con «¿Estás loco, Oliver? ¿Denunciando a tu propia hermana? ¿Quieres acabar con su vida?» Me quedé en silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería distorsionada. Luego añadió, «Sabes que es sensible, sabes que tiene ansiedad». Claro, Amanda era sensible.
Amanda era frágil. Amanda era una princesa incomprendida. Yo, en cambio, estaba hecho de hierro. Podría ser golpeado, robado, ignorado y aún así obligado a permanecer de pie. Colgué. Por primera vez en mi vida le colgué el teléfono a mi madre. Mi mano tembló durante 10 minutos después, pero no me arrepentí. Eso fue todo. El principio del fin. Y curiosamente me dio cierto alivio. Pero ella no iba a caer sola. Empezó a difundir un montón de mentiras en las redes sociales. Dijo que yo tenía envidia, que quería destruir mi propia familia, que estaba resentida y que nunca superaba no ser la favorita. Hubo gente que cayó. Los amigos de la infancia comenzaron a excluirme. Incluso tuve una exnovia que vino a preguntarme si estaba bien, con ese tono de lástima disfrazada. Pero lo peor estaba aún por venir. Amanda llamó a mi jefe. Dijo que yo era inestable, que estaba frenética, que quizás sería bueno observar mi comportamiento. Me llamó para hablar. Me quedé congelado. Por un segundo pensé que iba a perder mi trabajo por una estafa, pero él escuchó mi versión y, a diferencia de mucha gente, él lo creyó. Si quieres tomarte unos días libres, está bien, dijo. Fue la primera vez que alguien no dudó de mí. Esa semana me sentí como si estuviera en un campo minado. Cualquier mensaje podría suponer un cargo, cualquier conexión, una bomba emocional a punto de explotar. Mi padre me envió un mensaje de audio de 4 minutos diciéndome que estaba siendo cruel. Un verdadero hombre protege a su familia, no la expone. Habló con esa voz seca que siempre usaba cuando quería avergonzarme. Te has convertido en un extraño, Oliver, un extraño vengativo. Es curioso que nadie pensara que lo que hizo Amanda fuera cruel. Nadie habló del robo, del abuso de confianza, del costo emocional de vivir una vida entera como extra. Comencé a evitar abrir las redes sociales. Cada vez que veía una notificación se me revolvía el estómago. Era como si el mundo se hubiera convertido en su cómplice. Y yo, la villana del guión que ella escribió e interpretó magistralmente. En la empresa me convertí en el chico del escándalo. Incluso sin que nadie me hablara directamente, sentí las miradas. Gente susurrando en la cocina, sonrisas falsas, ese tipo de silencio que duele más que 1000 palabras. Pero no pude dar marcha atrás. Denunciar a Amanda fue lo único correcto que hice por mí en mucho tiempo. Y dolió. Me dolió ver a mi madre bloqueándome en WhatsApp. Me dolió ver a mi padre fingiendo que yo no existía. Pero lo que más me dolió fue entender que en el fondo siempre supe que este día llegaría. Un día en el que tendría que elegir, ellos o yo. Y en ese momento me estaba eligiendo a mí mismo, aunque me cueste todo, porque tal vez nunca hubiera tenido nada realmente, solo la ilusión de que un día me verían. En el fondo me sentía cansado desde hacía mucho tiempo. Simplemente no quería admitirlo. Pasé años fingiendo que eso era amor, que ese silencio era cuidado, que su indiferencia era normal. Me convencí de que los hermanos pelean, que los padres cometen errores, que las familias son imperfectas. Pero eso fue abuso. Fue una manipulación disfrazada de afecto. Fue un chantaje emocional disfrazado de preocupación. Amanda siempre supo cómo sacar el partido a su favor. Lo único que tenía que hacer era llorar, hacer un post victimizante, inventar una enfermedad y ya está. El mundo giraba en torno a su dolor. Yo solo era un accesorio, el hermano responsable, el bufón de la corte, el culpable oficial. Y cuando finalmente dije basta, me convertí en el villano. Fue esa semana que comencé a buscar apartamentos en otra ciudad. Necesitaba irme. Ya no podía respirar en ese ambiente donde todo en mí estaba mal solo por existir. Se ha programado la audiencia del caso. Se propuso un acuerdo con la fiscalía. Amanda tendría que reembolsar parte del importe, realizar servicio comunitario y recibir asesoramiento psicológico. Suena justo, ¿verdad?
Pero mi madre apareció el día de la audiencia con un ramo de flores para Amanda. Él me ignoró por completo, ni una mirada. Me quedé allí, sosteniendo los papeles con las pruebas, con la cabeza gacha, sintiendo que ese momento, aunque era una victoria, todavía dolía como una derrota, porque finalmente caí en la cuenta. Nunca me iban a elegir. Nunca me mirarían con el mismo brillo en los ojos que tenían para ella, incluso ahora, con todo expuesto. Regresé a casa con una certeza dentro. De mí se había acabado. Ya no era el hijo. Y honestamente, estaba listo para que ya no existiera. Esa noche comencé a empacar mis cosas. Ni siquiera hablé con nadie. Simplemente fui tomando libro por libro del estante, desmantelando mi vida en silencio. Guardé fotos, documentos, ropa y tiré todo lo que me los recordaba. Viejas cartas de Amanda diciendo, eres el mejor hermano del mundo. Notas de mi madre con una receta de té cuando estaba enferma. Todo a la basura. No quería que nada más me hiciera dudar de mi decisión. La verdad es que durante mucho tiempo creí en las pequeñas migajas de cariño que me daban, como si cada pequeño gesto fuera prueba de amor. Pero eran solo distracciones, un cebo para que yo siguiera obedeciendo, ayudando, aceptando. Esa noche dormí en el colchón directamente en el suelo, rodeado de cajas. Y aún con todo amontonado a mi alrededor, me sentí más ligero que en años. Renuncié una semana después, no por el escándalo, sino porque quería cortarlo de raíz. Nueva vida, nueva ciudad, nuevo aire. Mis compañeros se sorprendieron, algunos incluso intentaron convencerme de que me quedara, pero ya había tomado una decisión. Cogí mis ahorros, alquilé un pequeño estudio en otra ciudad y me fui. Sin despedida, sin nota, sin aviso. Bloqueé a todos. Mi madre intentó llamarme desde diferentes números. No respondí. Amanda me envió un mensaje de texto diciendo que esperaba que yo estuviera feliz con mi culpa. Me reí. Por primera vez realmente me reí. Porque no me sentía culpable. No más. Me sentí enojado, sí. Tristeza también. Pero la culpa, dejé eso allí, junto con los marcos de fotos de la familia perfecta que nunca existió. Los primeros días en el nuevo apartamento, el silencio era extraño. No hubo gritos, ni exigencias, ni nadie llamando a la puerta del dormitorio pidiendo dinero prestado. Solo el sonido del frigorífico, el ruido de la calle filtrado por la ventana y mis propios pensamientos, que poco a poco empezaron a ralentizarse. Me encontré haciendo cosas simples que parecían nuevas. Cocinar solo para mí, escuchar música sin auriculares, caminar por la casa en calcetines sin miedo a pisar cáscaras de huevo. Nadie que juzgue si estaba demasiado triste, demasiado callada, demasiado ausente. Era solo yo. Por primera vez tuve un espacio donde poder existir sin ser el contraste de nadie. Yo no era el hermano de Amanda. Yo solo era Oliver. Y al principio me dolió, porque ni siquiera sabía qué significaba eso. Pero también me dio mariposas en el estómago, del tipo bueno, ¿sabes? El tipo de persona que lo tiene todo por delante. Aún así, hubo un día en el que lloré de la nada. Una vez estaba en el mercado cuando vi a una madre abrazando a su hijo y llamándolo mi pequeño guerrero. Otra fue escuchar un viejo audio en WhatsApp en el que me reía con una amiga y me di cuenta de que hacía meses que no escuchaba mi propia risa así. La terapia ayudó. Comencé con sesiones semanales y en las primeras reuniones lo único que hice fue hablar de Amanda, cómo ella dominaba todo, cómo ella todavía vivía dentro de mi cabeza. El terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. No todos los cortes tienen que sangrar para ser un corte. Y ahí fue cuando entendí. Aún sin pelear, aún sin gritar, me había lastimado demasiado intentando ser el hijo perfecto, el hermano que todo lo arregla. Y ahora estaba aprendiendo a detener el sangrado de los demás. Lo más difícil no fue irme. No estaba mirando hacia atrás.
porque hubo momentos en 1900 que el anhelo vino disfrazado de culpa. A veces me encontraba recordando una Navidad en la que Amanda me regaló una taza con nuestros nombres, o cuando mi madre me arropó cuando me quedé dormido en el sofá. Eran pequeños recuerdos, pero parecían querer traerme de vuelta como si gritaran, ¿ves? No todo fue malo. Pero luego recordé la pancarta con su nombre en mi fiesta, mi tarjeta clonada, las mentiras difundidas en internet y a mi madre ignorándome entre el público como si fuera una extraña. Y luego volví al presente. No necesitaba romantizar lo que era abuso solo porque, de vez en cuando, ellos sabían cómo fingir afecto. No tenía obligación de seguir cargando con el pasado como si fuera una deuda eterna. Empecé a escribir. No es un libro ni nada grandioso. Un bloc de notas en mi móvil, donde iba volcando todo aquello que se me quedaba atascado en la garganta. Historias, recuerdos, incluso conversaciones que nunca tuve el valor de tener. Escribí como si estuviera hablando con ellos, con Amanda, con mi madre, con mi padre, sin filtro, sin disculparse. Un día escribí, me perdiste y tal vez nunca me tuviste realmente. Eso dolió, pero fue liberador, porque una cosa es pensar y otra escribir con todas las letras. Me hizo comprender que no estaba buscando venganza, solo quería paz. Y en aquel apartamento de 32 metros cuadrados, con paredes finas y una nevera ruidosa, empecé a encontrarlo. Aún no era la felicidad, pero todo era silencio. Y para alguien que pasó años ahogado por el ruido de los demás, el silencio era casi un milagro. Un día, camino al trabajo, me detuve en medio de la acera porque me di cuenta de que estaba sonriendo. Solo. No hay razón. Tenía un café en la mano, los auriculares puestos, escuchando algo de música y, por alguna razón, todo mi cuerpo se relajó. Sentí el sol en mi cara y pensé, ¿así que esto es todo? No fue una película de felicidad, ni tampoco un final épico. Era solo una estúpida sensación de paz. Pero fue allí, donde me di cuenta de que no necesitaba que nadie validara mi existencia, que yo pudiera ser suficiente para mí mismo, que yo no fui el error de la familia, ni la carga que ellos llevaban. Yo era un hombre normal, un sobreviviente de un hogar emocionalmente caótico que intentaba aprender a gustarme a mí mismo, y eso, en ese momento, ya era mucho, más de lo que pensé que algún día tendría. Aún así, todavía sueño con ellos a veces. Sueños confusos, donde mi madre me abraza y me dice que lo siente, o Amanda me pide disculpas mientras llora. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, y tardo unos minutos en recordar que solo fue un sueño, que la disculpa nunca llegó, lo cual probablemente nunca llegará. Y eso está bien. Aprendí a vivir con este vacío. No desaparece, pero cambia de forma. Deja de ser un agujero y se convierte en un espacio donde caben otras cosas. Nuevas amistades, aficiones, pequeñas alegrías. A veces incluso un poco de esperanza. No para una reconciliación, pero para mí, para esta versión de mí que ya no baja la cabeza, que no se explica todo el tiempo, que sabe reconocer cuando algo duele y se aleja sin culpa. Esta versión me llevó décadas permitir que existiera. Un tiempo después, recibí un mensaje de Amanda. Hola, solo quería decirte que siento mucho lo que pasó. Sin contexto, sin detalles, sin siquiera escribir, lo siento. Eso fue todo. Una petición vacía, casi protocolaria, que parecía más una nota para limpiar la conciencia que para enmendar un error. Lo borré sin responder, no por enojo, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba esa conversación. No quería justicia poética, quería seguir adelante, y para lograrlo no podía seguir abriendo lagunas para quienes siempre me utilizaron. De vez en cuando me asalta la duda. ¿Fui demasiado duro? Pero luego recuerdo que pedí ayuda muchas veces, que grité en silencio durante años, que intenté mantener el vínculo, aunque me ignoraran, me descartaran, me traicionaran.
No fui cruel, era fuerte. Y mi fuerza les asustó, porque ya no convenía a nadie. ¿Regresar a la ciudad natal? Ni siquiera pienso en ello. A veces, alguien hace un comentario en las redes sociales como «vi a tu hermana en el supermercado» o «tus padres preguntaron por ti» y simplemente cambio de tema. Ya no me importa, no por desprecio, sino porque ya no me queda. Cuando pasas toda tu vida intentando encajar en un espacio que te encoge, llega un momento en que creces y luego ya no hay vuelta atrás. Yo crecí, en silencio, sin público, sin trofeo. Crecí mientras repetían el mismo viejo guión. Y no estoy orgulloso de lo vivido, pero sí estoy orgulloso de haber salido. Por no esperar la disculpa perfecta, por no rogar reconocimiento, por no ceder al chantaje emocional que siempre funcionó. Hoy cuando me miro al espejo veo a alguien completo, lleno de cicatrices, sí, pero entero. El otro día me senté en un banco del parque y observé a un padre jugando con su hijo. Se reían, se empujaban, inventaban juegos con hojas secas. Fue una escena banal, pero de alguna manera me atrapó. Nunca tuve eso. Mi padre era el tipo de persona que solo me hablaba para exigirme algo. ¿Sacaste una buena nota? ¿Hiciste lo que te dije? ¿Arreglaste el coche? Nunca escuché «estoy orgulloso de ti», ni cuando me gradué, ni cuando conseguí mi primer trabajo. Y la verdad es que me pasé la vida intentando merecer ese elogio que nunca llegó. Hoy entiendo que el problema nunca estuvo conmigo. No sabían amar de la manera correcta. O quizás lo sabían, pero simplemente eligieron dirigir ese amor hacia aquellos que menos esfuerzo hacían. Porque eso es lo que hacen las familias tóxicas. Tratan el afecto como un premio, no como un derecho. Y me cansé de competir por un trofeo que nunca existió. He estado evitando hablar de todo esto con cualquiera que me conozca ahora. No es una vergüenza, es protección. Contar mi historia es abrir una herida que aún arde. Y, sinceramente, hay gente que no lo entiende. He escuchado cosas como «pero es tu familia, intenta hablar de nuevo» o «son sangre de la misma sangre», como si eso lo justificara todo, como si los vínculos biológicos fueran una excusa para el abuso. No lo es, nunca lo fue. Si se tratara de cualquier otro tipo de relación, un amigo, un novio, un jefe, nadie me diría que lo intente de nuevo después de haber sido humillada, traicionada e ignorada. Pero cuando se trata de una familia, todos se convierten en defensores de la reconciliación, porque he elegido ser mi propio defensor, y si eso me hace parecer fría, distante o desagradecida, que así sea. Prefiero parecer desagradecido antes que seguir siendo utilizado. La mayor sorpresa, con el tiempo, fue darme cuenta de cuánto siente el cuerpo cuando el alma empieza a sanar. Empecé a dormir mejor. Me desperté sin esa ansiedad que me hacía dar vueltas en la cama en mitad de la noche. Empecé a comer bien, a caminar, a hacer listas de compras, cosas tontas que siempre posponía porque parecía que mi mente siempre estaba en guerra. La paz tiene un sonido extraño al principio. Parece vacío, pero luego se convierte en una banda sonora. Hoy escucho este silencio como quien escucha buena música con auriculares, porque me recuerda que nadie me grita, ni me exige nada, ni me manipula. Me recuerda que ahora estoy a cargo de mi vida. Y eso, para alguien que pasó toda su existencia siendo un títere emocional, es una especie de victoria que no necesita aplausos, solo con la presencia, mío. A veces me pregunto qué diría si me encontrara con mi madre o con Amanda en la calle. Ya he ensayado varios discursos en mi cabeza, pero en el fondo sé que simplemente iba a mirar, respirar profundamente y seguir caminando. No por desprecio, pero porque ya no tienen el poder de paralizarme. Ya no soy el hijo que pide atención, ni siquiera el hermano que todo lo acepta tranquilamente. Soy un tipo normal, con una historia pesada, que decidió romper el ciclo, quien eligió irse
aún con el corazón roto. Porque hay dolor que no se puede curar dentro de la familia. Hay dolores que solo se curan con distancia, con tiempo, con decisiones difíciles. Y yo hice el mío. No fue fácil, pero era mío. Y eso para mí ya es libertad. Un día recibí una carta, escrito a mano con remitente de mis padres. Me quedé mirando el sobre durante horas antes de abrirlo. Cuando finalmente tuve coraje, vi que era un intento de reconciliación. Pero no hubo disculpas, solo frases vagas como: esperamos que estés bien, la familia siempre estará aquí. Y por supuesto, el clásico: el tiempo todo lo cura. Es curioso cómo hablan del tiempo como si fuera una venda automática, como si años de silencio, manipulación y desprecio pudieran borrarse con bonitas palabras en papel. Romper el ciclo no consistía en cortar los lazos de la ira. Se trataba de dejar de aceptar migajas. Lo leí hasta el final. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Lo conservé, no porque quiera recordarlo, sino porque me recuerda de dónde vengo y lo lejos que he llegado desde entonces. Hoy vivo otra vida. Trabajo en una empresa donde nadie me conoce por mi pasado. Tengo amigos que no saben quién es Amanda y, honestamente, ni siquiera necesitan saberlo. Todavía hago terapia. A veces hablo de todo esto, a veces no. No porque duela, sino porque no siempre es necesario. No quiero que esta historia me defina. Quiero que se quede en su lugar, como recordatorio, lo que sobreviví, de lo que afronté en silencio durante tanto tiempo, lo que logré superar. Y cada vez que siento miedo de repetir patrones, respiro profundamente y recuerdo: no le debo nada a nadie. No soy responsable del dolor de los demás cuando se produce a costa del mío propio. No soy un salvador de familia, no soy un eterno actor secundario en la vida de nadie. Soy, finalmente, el personaje principal de mi propia historia. No creo que mi historia se convierta en un ejemplo para nadie. No hay un final feliz en la película. No hay reconciliación emocional, no hay transformación milagrosa. Lo que tienes es la realidad. Una realidad que muchas personas viven en silencio por vergüenza, por culpa, por miedo a parecer desagradecidos. Pero estoy cansado de disculparme por tener límites. Estoy cansado de disminuir mi tamaño para cumplir con las expectativas de los demás. Hoy, si alguien me pregunta por mi familia, digo la verdad. Yo digo que rompí. Fue difícil, pero necesario. Y si alguien no entiende nada, no todos entenderán lo que es crecer siendo una sombra, cómo es ser el apoyo emocional de alguien que te derriba. Pero cualquiera que haya pasado por eso, cualquiera que conozca el amargo sabor de ser siempre el segundo mejor, lo entiende. Y quizá te reconozcas un poco en este arrebato, y si eso pasa, vale la pena contarlo. Mi nombre es Oliver, tengo 29 años. Y esa fue la historia de cómo pasé de ser el hijo invisible a convertirme en alguien completo. No tengo una nueva familia perfecta, no tengo una biografía viral de superación, ni una empresa millonaria detrás de mí. Lo que tengo es paz, una habitación con mis cosas, un trabajo que me apoya y días tranquilos donde nadie me haga sentir menos. ¿Y sabéis qué? Esto es más de lo que jamás pensé que tendría. No espero que mis padres lo entiendan. No espero que Amanda cambie. Solo espero que, donde quiera que esté, el niño que fui un día vea esto y piense: lo logramos. No todo, pero suficiente para vivir sin dolor. Y eso, para mí, es el principio de todo.